Bienvenidos de nuevo al curso de transferencia de calor. Vamos a seguir viendo los temas que estábamos revisando la sección pasada, en este caso, convección. Coeficientes de película en tuberías, en este caso, en la región de transición. La ecuación que tenemos aquí es válida para números de Reynolds inferiores a 2100. Tenemos que H multiplica D al diámetro entre el coeficiente. Esto es igual a 1.86 por el número de Reynolds, por el número de Planck, D entre L a la 1/3, la viscosidad entre la viscosidad de la pared, ¿sale? Y la ecuación que tenemos a continuación de flujo turbulento para predecir el coeficiente de transferencia de calor, es decir, la siguiente ecuación. Y esta ecuación que estamos viendo aquí, pues es válida para números de Reynolds superiores a 10.000, ¿sale? Entonces esta ecuación que tenemos aquí es válida para números de Reynolds inferiores a 2100 y esta de aquí es para números de Reynolds mayores a 10.000. El rango de números de Reynolds entre 2100 y 10.000 se llama región de transición. Para esto no es aplicable una ecuación simple y por lo tanto para obtener el coeficiente se utiliza un método gráfico. En el método gráfico, el factor J de Colburn se representa frente al número de Reynolds en varios valores de L entre D, tomando como L entre D como un parámetro. Entonces podemos ver aquí la ecuación H entre el Cp por la densidad por la velocidad que multiplica al Cp por la viscosidad entre el coeficiente a la 2/3 por la viscosidad de la pared entre la viscosidad a la 0.14. Y esto es igual al factor de Coulomb, ¿sale? Que este también es igual a 1.86 por el diámetro entre la longitud a la 1/3 multiplicado por el número de Reynolds a la menos 2/3. Bueno, esta ecuación muestra que para cada valor de L entre D, una gráfica logarítmica de LHS, es decir, el coeficiente contra el número de Reynolds, da una línea recta con una pendiente igual a menos 2/3 y las líneas terminan en 2100, el número de Reynolds 2100. La ecuación del factor de fricción es igual a 0.046 por el Reynolds a la menos 0.2. Cuando se grafican en las mismas coordenadas, da una línea recta con una pendiente igual a menos 0.2 para números de Reynolds mayores a 10.000. La región de transición está representada por líneas curvas para números de Reynolds entre 2100 y 10.000. La figura cubre números de Reynolds entre 10.000 y 30.000, por lo que la figura se refiere solamente a ese rango. Entonces, para números de Reynolds menores a 1.000 y números de Reynolds mayores a 30.000, se pueden utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones que tenemos aquí. ¿Eh? Para la región de transición, es decir, entre el rango de 2100 y 10.000, se puede usar la siguiente ecuación empírica para calcular el coeficiente de transferencia de calor de la película. En primer lugar, se evalúa el número de Reynolds a partir de los datos proporcionados y luego a partir de la figura se obtiene el coeficiente para los correspondientes números de Reynolds y los valores de L entre D, y a su vez da el valor del coeficiente de transferencia de calor del lado del tubo. Hablemos del gráfico de Wilson. Este gráfico se utiliza para determinar los coeficientes de transferencia de calor de la película. Considere un intercambiador de calor de coraza y tubos en el que el vapor se condensa en el lado de la coraza y un fluido frío fluye a través de los tubos en la región de flujo turbulento. El coeficiente de transferencia de calor general se determina mediante las mediciones directas de la tasa de transferencia de calor, la diferencia de temperatura general y el área a varias velocidades del fluido. En este caso, el coeficiente del lado de vapor de condensación, el coeficiente de salida, se mantiene casi constante y la resistencia que ofrece la pared metálica también es constante. Suponiendo tubos limpios, la ecuación que tenemos aquí se convierte en esta ecuación que tenemos aquí. 1 entre el coeficiente global es igual a 1 entre el coeficiente de entrada más una constante. ¿Sale? De la ecuación que estamos observando aquí, para flujo turbulento podemos escribir lo siguiente, que el número de Nutzel es proporcional al número de Reynolds a la 0.8, que el coeficiente a la entrada es proporcional a la velocidad a la 0.8, que el coeficiente a la entrada también es igual a multiplicado por la velocidad a la 0.8. Con esto, la ecuación que tenemos aquí, 1 entre coeficiente global, que es igual a 1 entre coeficiente a la entrada, más C, se puede transformar en la siguiente expresión. 1 entre coeficiente global es igual a 1 entre A, que es una constante, multiplicado por la velocidad a la 0.8 más C, donde U es la velocidad lineal del fluido. Una gráfica de U1 entre coeficiente global contra 1 entre la velocidad de la 0.8 da como resultado una línea recta con una pendiente igual a 1 entre A y una intersección igual a XW entre K más 1 entre el coeficiente a la salida. El valor del coeficiente a la salida se obtiene del intercepto y A representa el valor del coeficiente para la película del coeficiente a la entrada para una unidad de velocidad de fluido frío.
Gráfica se muestra en la figura. La gráfica que se muestra en la figura se conoce como la gráfica de Wilson, y es la que tenemos aquí. 1 entre el coeficiente global, y en la parte de abajo tenemos 1 entre la velocidad a la 0.8. Hablemos ahora de una parte importante que son los arreglos de flujo en intercambiadores de calor a contracorriente y en paralelo. Un intercambiador de calor es un dispositivo utilizado para intercambiar calor entre dos fluidos que se encuentran a diferentes temperaturas. Hay tres arreglos básicos de flujo: flujo en paralelo, flujo en contracorriente y flujo cruzado. Considera un intercambiador de calor de doble tubería en el que el fluido caliente fluye a través de la tubería interior y un fluido frío fluye a través del espacio anular para la explicación del flujo paralelo y en contracorriente. Hablemos primeramente del flujo en paralelo. Cuando ambos fluidos fluyen en la misma dirección desde un extremo de un intercambiador de calor hasta el otro extremo a través de un intercambiador de calor, entonces el flujo se denomina flujo en paralelo. Entonces tenemos el líquido caliente o la entrada del líquido caliente y la entrada del líquido frío. El líquido frío va a entrar de esta manera al intercambiador de calor y, bueno, va a fluir a través del mismo. Una vez que ingresan ambas, pues lo que están haciendo es entrar pues de manera conjunta, como lo vemos aquí. El fluido está fluyendo en la misma dirección, tanto para el fluido caliente como para el fluido frío. ¿Vale? Y bueno, pues por este lado tenemos la salida del líquido frío y por este lado tenemos la salida del líquido caliente. Y así es como funciona más o menos el flujo en paralelo. La curva de temperatura contra longitud para la disposición del flujo en paralelo se muestra de la siguiente forma. Tenemos que la temperatura viene aquí de esa forma para el líquido frío y de esta forma para el fluido caliente. Tenemos que la diferencia de temperaturas en el punto 1 va a ser igual a TH1, que es el líquido caliente, menos la entrada del líquido frío. Tenemos entrada del líquido caliente menos entrada del líquido frío. Eso va a ser el delta T1. Mucho ojo con esta ecuación. El delta T2 va a ser la salida del líquido caliente menos la salida del líquido frío. Así lo vamos a estar manejando cuando se trate de flujo en paralelo. Pues vamos a ver un problema para intentar que esto quede más claro. El problema dice lo siguiente: dice un fluido frío fluye a través de un intercambiador de calor de doble tubería a una velocidad de 15 metros cúbicos por hora y entra a 303 grados Kelvin y se va a calentar a 328 Kelvin. Se dispone de flujo térmico caliente a razón de 21 metros cúbicos por hora a 383 Kelvin. Encuentre la diferencia de temperatura media logarítmica para el tipo de flujo en paralelo y me da los siguientes datos. Me da el calor del fluido térmico de 2.72 kilojoules sobre 2.2 kilojoules por kilogramo por Kelvin, densidad de flujo térmico, de 0.95 gramos por centímetro cúbico, la densidad del agua de 1 gramo por centímetro cúbico y el calor específico del agua de 4.187 kilojoules kilogramo por Kelvin. Entonces, primeramente, pues tenemos que ver que el fluido está en paralelo. Esto está yendo los dos flujos en el mismo sentido. Y vamos a tener que para el fluido frío va de 303 a 328. Y del fluido térmico, que es el que va en la parte de medio, va a ir de 383 hasta un valor que desconocemos de temperatura. Y bueno, ahí los tenemos denominados, ¿no? Fluido frío, fluido caliente. Fluido frío, TC1 vale 303, TC2 vale 328, TH1 vale 383 y T2 lo desconocemos de momento. Entonces, el flujo máximo de agua o del sistema que estemos trabajando va a ser igual al flujo volumétrico por la densidad. Entonces, hablamos de líquido frío. En este caso vamos a hablar del agua. Vamos a tener que el flujo volumétrico por la densidad. En el caso del líquido frío, que va a ser agua, van a ser 15 metros cúbicos por hora por 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Sale? Entonces, metro cúbico con metro cúbico se cancelan y me quedan 15.000 kilogramos por hora. Por parte del fluido térmico es exactamente la misma ecuación, simplemente de nuestro problema vamos a tomar el flujo, que va a ser de 21 metros cúbicos por hora, por la densidad de la sustancia, pues que va a ser 950 kilogramos por metro cúbico. Ya sabes que metro cúbico con metro cúbico se cancelan y me da un valor de 19.950 kilogramos por hora de flujo másico. Tenemos flujo másico del agua y flujo másico del fluido térmico. Bien, entonces para balance de calor sobre intercambiador es lo siguiente. Tenemos que el calor perdido por el fluido va a ser igual al calor ganado por el fluido frío, ¿sale? Entonces, el calor que va a estar perdiendo el líquido caliente lo va a estar ganando el líquido frío, ¿sale? Y eso se expresa de la siguiente manera.
Flujo másico del fluido térmico por el Cp del fluido térmico multiplicado por la temperatura a la entrada del fluido caliente menos la temperatura a la salida del fluido caliente. Eso es igual flujo másico del agua por el Cp del agua multiplicado por la salida del líquido frío menos la entrada del líquido frío. Así es como se expresa esto, calor perdido por el fluido térmico de esta manera y el calor ganado por el fluido frío de esta manera. Tenemos esta ecuación, por lo que podemos ver aquí, este valor lo conocemos, este valor lo conocemos, este valor también lo conocemos, este no lo conocemos, este lo conocemos, este lo conocemos, este lo conocemos y este lo conocemos. Lo que vamos a hacer es reemplazar los valores que conocemos en esta ecuación. Y bueno, vamos a definir variables. Tenemos que el TH1 es igual a 383 kelvins, que es el que tenemos aquí. El TC2, que es este que tenemos aquí, va a ser igual a 328 kelvin. Y el TC1, que es el que tenemos acá, de 303 kelvin. Y la ecuación pues queda de esta manera. Y simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar estos datos. ¿Sale? Aquí está. Aquí me faltó reemplazar el valor del TH1, que es 383, y lo demás lo conocemos. Entonces multiplicamos aquí y multiplicamos de este lado para simplificar la expresión. Y nos queda esta expresión de esta manera. Ahora, para poder encontrar este valor que tenemos aquí, lo que voy a hacer es multiplicar este por este y este por este que está aquí. Y la expresión me va a quedar de esta manera. Esto por esto me da esto y esto por esto me da esto que está aquí. Ahora, hagamos algo pues para simplificar esto. Aquí vemos las unidades que es kilojoules por hora y aquí tenemos kilojoules por hora. Yo puedo pasar esta que está sumando de este lado restando y esta que está restando de este lado sumando. Y la expresión nos queda de esta manera. Simplificamos esta resta de este lado, del lado izquierdo, y nos queda lo siguiente. Ahora podemos observar que este que está multiplicando puede pasar hacia el otro lado dividiendo. Y la expresión para conocer la temperatura en el punto 2 me queda de esta forma, dándome un total de la temperatura en TH2 de 354.0650 kelvins. Y bueno, como la ecuación es para flujo en paralelo, vamos a encontrar la media logarítmica o la temperatura media logarítmica que se define de la siguiente manera. Delta T1 menos delta T2 entre el logaritmo natural de delta T1 entre delta T2. Ya habíamos visto en las diapositivas cómo resolver estos que están aquí. Simplemente vamos a calcularlos y a sustituirlos en esta ecuación. Entonces, el delta T1 habíamos dicho que era TH1 menos TC1. En este caso, TH1 es 383 Kelvin y TC1 es igual a 301 Kelvin, dándonos un total de esta diferencia de 80 kelvins. ¿Sale? Para delta T2, aquí un error de mi parte, delta T2 es igual a TH2 menos TC2, que van a ser 354.065 kelvins menos 328 kelvins, dándonos una diferencia de 26.065 kelvins. Ya está, delta T1 y delta T2. Sustituimos delta T1, que es 80, y sustituimos delta T2, tanto en este lado, como en este lado, como en este lado y como en este lado. Hacemos la diferencia y dividimos entre el logaritmo natural de 80 entre 26.065 y nos va a dar una temperatura media logarítmica de 48.0947 kelvins y este sería el resultado para el problema que estábamos observando. Entonces, ahora hablando a flujo a contracorriente. Bueno, cuando los fluidos fluyen a través de un intercambiador de calor en direcciones opuestas entre sí, es decir, un fluido ingresa por un extremo del intercambiador de calor y el otro fluido ingresa por el extremo opuesto del intercambiador de calor. Entonces, el flujo se llama flujo a contracorriente. ¿Vale? Y esto lo podemos ver de la siguiente manera. Hace un momento que hablábamos de flujo en paralelo, acuérdate que la entrada de líquido frío era por esta parte que está aquí. Ahora, la entrada de líquido frío se encuentra por la parte de arriba. Ojo con esto, ¿sale? Paralelo se encuentra aquí, a contracorriente se encuentra aquí, ¿sale? Y entonces podemos ver que el líquido está entrando de esta manera, por lo cual va a tener esta dirección y el fluido caliente va a tener esta dirección, así como se muestra en la imagen. Ahí vemos cómo están yendo los flujos y como podemos ver, están en contracorriente, ¿sale? Podemos observar cómo se van los flujos en direcciones opuestas. Y bueno, finalmente tenemos la salida del líquido frío y la salida del líquido caliente. Entonces, esta pertenece igual, o sea, permanece igual conforme la estuvimos estudiando anteriormente. Entra líquido caliente, sale líquido caliente. En este caso, para contracorriente, entra por la parte de arriba el líquido frío y sale por la parte de abajo el líquido frío. Para flujo en paralelo,
entra por aquí líquido frío y sale por aquí líquido frío. Es la diferencia. Entonces, al momento de plantear nuestras ecuaciones hay que tener mucho cuidado cómo estamos observando al intercambiador de calor, de qué manera se colocan las entradas y las salidas dentro del intercambiador de calor. ¿Vale? Presta mucha atención nada más en esa parte. La curva de temperatura-longitud para la disposición de contrarreflujo o a reflujo se muestra en la siguiente figura. Aquí podemos ver, vamos desde TH2 hasta TH1, viene de esta manera, viene desde TH1 hasta TH2 y desde TC1 hasta TC2. Ahí podemos ver con las flechitas que el flujo está a contracorriente, fluido caliente y fluido frío. ¿Sale? Bueno, para este caso, que es el flujo a contracorriente, el delta T1 va a ser igual a TH2 menos TC1. O sea, ¿qué quiere decir? Salida de líquido caliente menos la entrada de líquido corriente. O sea, al contrario, sale y entra, sale y entra. Entonces, TH2 menos TC1, salida de líquido caliente menos la entrada de líquido frío. Para delta T2 va a ser TH1, que es la entrada del líquido caliente, menos la salida del líquido frío. Uno entra y uno sale. Acuérdate, uno entra y uno sale para ambos casos. Para el primero tenemos salida versus entrada de líquido frío. Para el segundo tenemos entrada menos lo que es la salida de líquido frío. ¿Sale? Y de esta manera pues vamos a plantear para cuando tenemos flujo entre corriente. Entonces no te confundas con lo de paralelo, son cuestiones diferentes. La diferencia es que a contracorriente el líquido entra por la parte de arriba y en paralelo el líquido entra por la parte de abajo. ¿Sale? Es la única diferencia entre estos dos y eso hace que cambie el planteamiento de mis ecuaciones. Entonces, cuando los fluidos se dirigen en ángulo recto entre sí a través de un intercambio de calor, el arreglo de reflujo se denomina flujo cruzado. ¿Sale? ¿Cuándo esto sucede? Bueno, esto sucede cuando entra el líquido caliente por la parte de arriba y el líquido frío por la parte del medio. ¿Viste cómo cambiaron las cosas? Aquí estaba entrando el líquido caliente, ahora está entrando el líquido frío y ahora aquí está entrando el líquido caliente. Sale mucho cuidado, nada más es el cambio. Se cambia ahora que el líquido frío entra por acá y el líquido caliente entra por acá como el flujo a contracorriente. ¿Sale? Es la única diferencia. Nada más ten cuidado cómo las estás nombrando. Acuérdate que para el líquido frío siempre va a ser TC1 y TC2. Para el líquido caliente siempre va a ser TH1 y TH2. ¿Sale? O la nomenclatura que tú estés usando en tu curso. Intercambiadores de calor según el arreglo de flujo. Bueno, intercambiador de calor de flujos en paralelos. Es aquel en el que dos corrientes de fluido entran por un extremo, lo atraviesan en el mismo sentido y salen por el otro extremo. Por ejemplo, los intercambiadores de calor de doble tubo, los intercambiadores de calor de coraza y tubo pueden funcionar en forma de flujo paralelo. Estos dos intercambiadores pueden trabajar en paralelo. Tenemos ahora el intercambiador de calor de flujo a contracorriente. Bueno, es aquel en el que fluyen dos corrientes de fluido en direcciones opuestas. Por ejemplo, los intercambiadores de calor de doble tubo, los intercambiadores de calor de coraza y tubos pueden funcionar también de esta manera. Entonces tienen dos funciones estos equipos. Ten mucho cuidado cuando los vayas a nombrar o cuando los vayas a ocupar. Intercambiador de calor de flujo cruzado. Bueno, es aquel en el que un fluido se mueve a través del intercambiador de calor en ángulo recto en la trayectoria de flujo del otro fluido. Los intercambiadores de calor de flujo cruzado se utilizan para calentar aire o gas, por ejemplo, intercambiadores de calor de placas y aletas. Flujo a contracorriente versus flujo a contracorriente o comparación de flujo a contracorriente con flujo a contracorriente. El gradiente de temperatura en caso de flujo paralelo es máximo en la entrada y disminuye continuamente hacia la salida, mientras que el gradiente de temperaturas es bastante constante a lo largo del intercambiador de calor en el caso de flujo a contracorriente. Por lo tanto, con un arreglo de flujo a contracorriente, la superficie de calentamiento tiene una capacidad casi constante a través del intercambiador de calor y un arreglo de flujo paralelo. La capacidad a la salida es mucho menor en comparación con la de la entrada. Con una disposición de flujo paralelo, la temperatura más baja teóricamente alcanzable por un fluido caliente es la temperatura de salida de un fluido frío. Bajo esta condición, la diferencia de temperatura media logarítmica sería cero y el requisito de superficie de transferencia de calor sería infinito. Y para eso pues tenemos esta expresión. El calor va a ser igual al coeficiente global por el área por la temperatura media logarítmica. Con flujo paralelo no es posible llevar la temperatura del fluido caliente por debajo de la temperatura de salida del fluido frío y por lo tanto tiene un efecto considerable en la capacidad del intercambiador de calor para recuperar calor. En un intercambiador de calor de flujo paralelo, la transferencia de calor está restringida por la temperatura de salida del fluido frío en lugar de la temperatura de entrada del fluido frío y por lo tanto la disposición de contraflujo es muy común en los aparatos de transferencia de calor.
La disposición de flujo paralelo se utiliza siempre que sea necesario limitar la temperatura máxima del fluido enfriador. En flujo a contracorriente, es posible que el líquido refrigerante salga a una temperatura más alta que el fluido calefactor, y una de las mayores ventajas del flujo a contracorriente es que es posible extraer una mayor proporción del contenido de calor del fluido calefactor del líquido. Para las mismas temperaturas terminales, la diferencia de temperatura media logarítmica para el contraflujo es apreciablemente mayor que para el flujo a favor de la corriente o a flujo en paralelo. Por lo tanto, para las mismas temperaturas terminales y la misma carga de calor, el área de transferencia de calor requerida para un intercambiador de calor de contraflujo es menor que para un intercambiador de calor de flujo en paralelo. La tasa de transferencia de calor en los intercambiadores de calor de flujo a contracorriente es mayor que los intercambiadores de flujo a favor de la corriente en el caso de los paralelos. ¿Sale? Y aquí lo podemos ver, flujo a contracorriente y flujo en paralelo. Aquí tenemos que más o menos la temperatura media logarítmica viene de 41.9 y de aquí de 39.3. En la disposición de flujo contracorriente, la diferencia de temperatura mostrará menos variación en todo el intercambiador de calor. En el flujo a favor de la corriente, las temperaturas de las dos corrientes se aproximan progresivamente y la diferencia de temperaturas mostrará mayor variación en todo el intercambiador de calor. Hablemos del rango. Es el aumento o descenso real de la temperatura de un fluido. Si TH1 es la temperatura de entrada y TH2 es la temperatura de salida de un fluido caliente, entonces desde TH1 hasta TH2 es el rango para el fluido caliente. De manera similar, si TC1 y TC2 son las temperaturas de entrada y salida de un fluido frío, entonces desde TC2 hasta TC1 es el rango para el fluido frío. Recuerda que este, en teoría, está mucho más caliente que este que está aquí. Este es a la salida y este es a la entrada. Hablemos del acercamiento. Es la diferencia de temperatura del punto terminal entre fluidos fríos y calientes. Por lo tanto, TH1 es la temperatura de entrada de un fluido caliente y TC2 es la temperatura de salida de un fluido frío en un extremo del aparato de transferencia de calor a contracorriente. Entonces, TH1 menos TC2 se denomina acercamiento. Es el acercamiento que tienen las temperaturas. ¿Vale? En un condensador en el que el vapor que ingresa no está sobrecalentado y condensado, en un condensador en el que el vapor que ingresa no está sobrecalentado y el condensado no se subenfría por debajo de su temperatura de ebullición, la temperatura en todo el lado de la coraza del condensador es constante, ya que la presión en el espacio de la coraza es constante. La figura muestra una gráfica de temperatura contra longitud para un condensador. Lo tenemos de esta manera y podemos ver que la temperatura del líquido o del fluido caliente se mantiene constante, mientras la temperatura del fluido frío pues se va incrementando, ¿sale? Esto es para el caso de condensación. Tenemos para el caso de delta T1, para cuando es condensación, pues va a ser el valor de TH menos TC1. Y para la diferencia de delta T2 va a ser TH menos TC2. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la temperatura en el medio caliente pues se mantiene constante. Entonces la primera va a ser la temperatura que tenemos aquí fija menos TC1 y en la segunda va a ser la temperatura que es constante menos TC2. Entonces delta T1 va a ser igual a TH menos TC1 y delta T2 va a ser a TH menos TC2. Siempre cuando hablemos de condensación, siempre va a ser así la expresión para cuando lo veamos en los problemas. Entonces esto de aquí debe de ir al formulario. Hablemos de los balances de energía. Bueno, los balances de energía son de gran importancia para atacar los problemas de transferencia de calor. Considere el intercambiador de calor que se muestra en la siguiente figura. Tenemos la entrada de líquido frío y tenemos la entrada de líquido caliente. Como te darás cuenta, están entrando a contracorriente. Tenemos la salida de líquido frío y la salida de líquido caliente. Entonces, sea el flujo másico del agua y el flujo másico, sea el M sub C y M sub H, los caudales másicos de los fluidos fríos y calientes, ¿sale? Bueno, aquí tenemos el M sub C que viene de cooler y el M sub H que viene de head, ¿no? Entonces ahí está el frío y el caliente. Sean HC1 y HC2 las temperaturas por unidad de masa de fluido frío que entra y sale del intercambiador de calor respectivamente. Y de manera similar sean HH sub 1 y HH sub 2 las entalpías para unidad de masa de fluido caliente que entra y que sale del intercambiador de calor respectivamente y que sea QC y QH la tasa de adición de calor al fluido frío y caliente respectivamente. El signo de H de QH es negativo ya que el fluido caliente cede en lugar de ganar calor. Entonces, este de aquí siempre va a ser negativo porque está cediendo calor al fluido frío.
mientras que el signo de Q sub C es positivo, ¿sale? Porque le está ganando todo el calor que está recibiendo del fluido caliente, ¿sale? En estado estacionario, el calor cedido por el fluido caliente es igual al calor ganado por el fluido frío, si no hay pérdida de calor del intercambiador. Pues en este caso vamos a expresarlo así. El calor del fluido frío es igual a menos el calor del fluido caliente. Y esto va a ser igual pues al flujo másico del fluido frío por la entalpía en el punto 1 menos la entalpía en el punto 2. Y esto va a ser igual al flujo másico del fluido caliente por H en el punto, bueno, por la temperatura en el punto 1 y en el punto 2, a la salida y a la entrada. Y esto va a ser igual pues al calor total del sistema. ¿Vale? Bueno, si solo ocurre transferencia de calor sensible entre fluidos fríos y calientes y se suponen capacidades caloríficas constantes, entonces la ecuación se puede escribir de la siguiente manera. ¿Sale? Tenemos el caudal del fluido frío por el Cp del fluido frío que multiplica a la salida del líquido frío menos la entrada del líquido frío. Y esto va a ser igual al flujo másico, pero ahora positivo, ¿te das cuenta de esto? Del fluido caliente por el Cp del fluido caliente por la temperatura a la entrada del fluido caliente menos la temperatura a la salida del fluido frío. ¿Qué pasó aquí? Simplemente movimos las temperaturas. Esta era positiva y esta era negativa, era TH2 menos TH1. Entonces, haciendo ese movimiento aquí, factorizando ese signo, me queda un signo negativo aquí. Por el menos que está afuera, se hace positivo. Por esa razón es que ahora me queda de manera positiva. Entonces, por eso queda de esta manera. TS2 menos TS1 y en este caso va a ser TH1 menos TH2. ¿Ya viste por qué se expresaban de esas maneras, el calor cedido y el calor ganado? Pues se expresan de esta manera. Y lo que estamos viendo aquí es el calor cedido y por el calor ganado. Este de aquí es el calor ganado y esto de aquí es el calor cedido. Y de esa manera es como llegamos a esa ecuación. Y bueno, tenemos que CPC y CPH son las capacidades caloríficas de los fluidos fríos y calientes respectivamente. TC1, TC2, TH1 y TH2 tienen su significado habitual. Siguen siendo los siempre, ya sabes. Entrada de líquido frío, salida de líquido frío, entrada de líquido caliente y salida de líquido caliente. ¿Sale? Entonces, esta ecuación es el balance total de energía o entalpía sobre el intercambiador de calor para cambios de calor sensible en ambos fluidos. Entonces, es simplemente la misma ecuación que hemos estado trabajando nosotros a lo largo del curso. Entonces, para la transferencia de calor latente, es decir, condensación de vapores, de los vapores de condensación a un refrigerante, el balance de energía será el siguiente, ¿sale? Entonces tenemos ahora, ojo aquí, fíjate, para la transferencia de calor latente de los vapores de condensación a un refrigerante, el balance de energía va a ser el siguiente. El flujo másico del fluido caliente por el calor latente va a ser igual al fluido o al flujo másico del fluido frío por el Cp del fluido frío multiplicado por Tc2 menos Tc1 y esto va a ser igual a Q. Entonces acuérdate de esta parte cuando hablemos de condensación, cuando exista condensación en el intercambiador, ¿sale? De esta manera. Y bueno, ya sabes que esto es la tasa de condensación de vapor en este caso, ¿sale? Ahí está. Y bueno, lambda por lo general siempre es el calor latente de condensación de vapor, ¿sale? Esta ecuación es aplicable a un condensador en el que el vapor que entra está saturado y no se produce subenfriamiento del líquido condensado. En el sistema internacional, el caudal másico se expresa normalmente en kilogramos por segundo, el calor específico en joules kilogramo por Kelvin o kilojoules kilogramo Kelvin y la tasa de transferencia de calor en watts, ¿sí? O, bueno, ya sabes que esto es proporcional a joules por segundo. Hablamos del calor sensible. Bueno, es el calor que se debe transferir para subir o bajar la temperatura de una sustancia o una mezcla de sustancias. El calor latente, bueno, pues cuando la materia sufre un cambio de fase, de vapor a líquido, de líquido a sólido, etcétera, el cambio de entalpía asociado con una cantidad unitaria de materia a temperatura y presión constante se conoce como calor latente de cambio de fase y se denota por lambda y tiene unidades de kilojoule por kilogramo. El flujo de calor se define como la tasa de transferencia de calor por unidad de área o se define como la cantidad de transferencia de calor por unidad de área por unidad de tiempo, ¿sale? Puede basarse en el área de transferencia de calor exterior o interior y tiene unidades de watts por metro cuadrado. Esto es el flujo de calor, ¿sale? Nosotros lo conocemos como Q minúsculo. El concepto de diferencia de temperatura media logarítmica y su derivación. Bueno, la diferencia de temperatura entre los dos fluidos no es constante en un intercambiador de calor.
cambia a lo largo del intercambiador, ¿sale? La diferencia de temperatura aritmética es una forma menos precisa de calcular la diferencia de temperaturas medias, por lo que la diferencia de temperatura media logarítmica se utiliza para determinar la fuerza impulsora de la temperatura. Y esta es una forma de abreviar también la temperatura media logarítmica para la transferencia de calor en los intercambiadores de calor. Entonces tenemos la media logarítmica de la temperatura o la temperatura media logarítmica. Es un promedio logarítmico de la diferencia de temperaturas entre los fluidos calientes y fríos en cada extremo del intercambiador de calor. La temperatura media logarítmica siempre es menor que la diferencia de temperatura media aritmética. ¿Sale? El flujo de transferencia de calor es directamente proporcional a una fuerza impulsora. La fuerza impulsora del flujo de calor se denota como TH menos TC. O sea, ya sabes, el caliente menos el frío, donde TH y TC son las temperaturas de los fluidos fríos y calientes respectivamente. Como el término delta T es igual al fluido caliente menos el frío, varía a lo largo de un intercambiador de calor y el flujo también varía a lo largo de toda la longitud. Considera un elemento diferencial de área a través del cual fluye una cantidad diferencial de calor bajo la fuerza impulsora de una diferencia de temperatura. Entonces, la derivada del calor respecto a la derivada del área está relacionada con el delta T, ¿sí? O la diferencia de temperaturas por la relación dada a continuación. Entonces, tenemos esta expresión ahora. La derivada del calor entre la derivada del área es igual al coeficiente global por la diferencia de temperaturas. Simplemente sustituyendo, tenemos esto que está aquí. La temperatura caliente menos la temperatura fría. Y bueno, U es el coeficiente de transferencia de calor general, ¿sale? De la derivada de Q entre la derivada del área es el flujo de calor local, el delta T pues, es la diferencia de temperatura local. La ecuación debe integrarse para su aplicación a toda el área del intercambiador de calor. La tasa de transferencia de calor en todo el intercambiador de calor se puede indicar con el símbolo Q o con la letra Q. ¿Sale? Y bueno, finalmente tenemos que el calor es igual al coeficiente global por el área por la temperatura media logarítmica, que es toda esta expresión que vemos acá. Y finalmente, pues podemos expresarla en su forma nativa. Q es igual al coeficiente global por el área por la temperatura media logarítmica. Esta ecuación ya la habíamos visto anteriormente. Entonces, para el caso de la condensación, tenemos que transferencia de calor en la condensación de vapores individuales. Los procesos que implican un cambio de fase, como la condensación y la ebullición, también son muy importantes en la práctica industrial. El cambio de estado líquido, el cambio de estado lítico, el cambio de estado líquido a vapor se conoce como vaporización y el de vapor a líquido se conoce como condensación. En cualquier caso, los calores latentes involucrados son idénticos. En la condensación de un vapor puro es necesario eliminar el calor latente de vaporización. La condensación es un proceso de convección que implica un cambio de fase de vapor a líquido y ocurre siempre que un vapor saturado entra en contacto con una superficie fría. Por ejemplo, en condensadores de superficie se produce una transferencia de calor de vapor a la superficie y el vapor se condensa en la misma. El proceso de condensación, que es el reverso o el inverso de la ebullición, ocurre por dos mecanismos o modos distintos, ¿sale? Y también a tasas muy diferentes de transferencia de calor. Los dos mecanismos distintos son condensación gota a gota y condensación por película. El coeficiente de película de condensación depende de la naturaleza de la superficie y de si la superficie en la que se produce la condensación está montada vertical u horizontalmente. Para la condensación en forma de película en una superficie vertical, el coeficiente medio de transferencia de calor viene dado por la siguiente expresión. Aquí está, esta expresión que tenemos acá. Donde pues H sub m es el coeficiente medio de transferencia de calor sobre la longitud del tubo. L, pues es la misma de siempre, ¿no? Es la longitud del tubo. Entonces, esta expresión es la que vamos a estar ocupando en este caso. G es la aceleración gravitacional o la aceleración de la gravedad. Mu es la viscosidad del líquido. Lambda es el calor latente de vaporización. K es la conductividad térmica del líquido. Y delta TF es la diferencia de temperatura entre el vapor y el metal. Para la condensación en forma de película en un tubo horizontal de diámetro exterior, el coeficiente medio de transferencia de calor se da de la siguiente manera. Para el caso de tubo horizontal se da de esta manera. Esta es la expresión. Tenemos el tubo horizontal y tenemos el tubo vertical. ¿Sale? Ahí está. Para vertical y para horizontal la expresión que tenemos aquí. Entonces, estas dos ecuaciones, pues yo te pediría que las colocaras en tu formulario. ¿Sale? Esta para vertical y esta de aquí para horizontal. Entonces hablemos de lo que es la condensación de gota a gota.
Cuando un vapor saturado entra en contacto con una superficie fría, o sea, una superficie a temperatura más baja, se condensa y si el condensado no humedece la superficie, las gotas se forman en la superficie, ¿sale? Esas gotitas crecen y finalmente caen por la superficie de forma aleatoria bajo la influencia de la gravedad, dejando a través de dejando a través la superficie de metal desnudo en la que se produce una mayor condensación. La condensación que ocurre por este mecanismo se conoce como condensación gota a gota. Hablemos de la condensación de película. Cuando un vapor saturado entra en contacto con una superficie fría, se condensa y si el condensado moja la superficie, forma una película continua de condensado que cubre toda la superficie a través de la cual debe transferirse el calor. Luego, se requiere que el vapor adicional se condense en la película líquida en lugar de directamente en la superficie. El condensado final fluye por la superficie bajo la influencia de la gravedad. La condensación que se produce por este mecanismo se denomina condensación por película. En la condensación por película, la película que cubre la superficie actúa como una resistencia a la transferencia de calor, mientras que en la condensación por gota, una gran parte de la superficie está directamente expuesta al vapor. Debido a esto, los coeficientes de transferencia de calor, de ahí las tasas de transferencia de calor, en la condensación gota a gota son de 4 o 8 veces mayores que las de la condensación de película. La condensación gota a gota necesita una preparación física. La condensación gota a gota necesita una preparación física de las superficies que es muy difícil y debe promoverse mediante la introducción de ciertos aditivos en la corriente de vapor. Este tipo de condensación es muy inestable, es decir, difícil de mantener y además los métodos de diseño no están disponibles. Por estas razones, la condensación gota a gota no es común en la industria. En general, las superficies lisas, limpias y no contaminadas parecen promover la condensación en forma de película y las superficies aceitosas o grasientas y la presencia de suciedad en las superficies, es decir, cuando hay impurezas presentes y la superficie está contaminada, pues parece promover la condensación gota a gota. Entonces esto se da más porque esté grasoso, esté aceitoso o porque esté sucio, ¿sale? Por eso se puede dar la condensación gota a gota. La condensación por película es muy común y confiable, ya que la mayoría de las superficies se humedecen después de estar expuestas a los vapores de condensación durante un periodo de tiempo, y es difícil lograr una condensación por goteo, y por lo tanto, los equipos de condensación en uso están diseñados sobre la base de condensación por película. Los condensadores son ampliamente utilizados en la industria química. Por ejemplo, en la separación de los constituyentes de una mezcla líquida por destilación, un condensador convierte los vapores de la parte superior de la columna en destilado líquido y reflujo. En las centrales eléctricas, los condensadores de superficie se utilizan para condensar el vapor de los gases de escape de las turbinas en líquido. La unidad de aire acondicionado doméstico utiliza un condensador enfriado por aire para la liquefacción del refrigerante. En el caso de un condensador, los vapores se condensan en el exterior de los tubos y el coeficiente global de transferencia de calor viene dado por la siguiente expresión que tenemos aquí. Algo que ya hemos visto anteriormente, 1 entre el coeficiente global por el área va a ser igual a 1 entre el coeficiente a la entrada por el área de la entrada más XW, que es el coeficiente del metal por el área, el área, más 1 entre el coeficiente a la salida por el área a la salida. ¿Sale? Y bueno, para conocer el coeficiente global simplemente hay que despejar. Desde que está dividiendo pasa para acá multiplicando, desde que está multiplicando pasa para acá dividiendo, y me queda la expresión de esta manera. ¿Sale? Y bueno, ese es el coeficiente de transferencia de calor de condensación, ¿sale? Ese es el coeficiente de transferencia de calor del lado del tubo. Entonces, el lado de la salida, o el coeficiente de la salida, es el coeficiente de transferencia de condensación, y el que está del lado del coeficiente de la entrada es el coeficiente de transferencia de calor del lado del tubo, ¿vale? Entonces, si el área de condensación disminuye, el coeficiente global de transferencia de calor aumentará. Por lo tanto, la condensación es mayor en la condensación gota a gota que en la condensación por película. El coeficiente global de transferencia de calor del condensador viene dado por la siguiente expresión, ¿sale? Esta que está aquí. Y simplemente bajamos la X a la parte de abajo. Si te das cuenta, es casi la misma expresión, ¿sale? O lo que vamos a hacer aquí también es lo mismo que hicimos hace un rato. 1 entre el coeficiente es igual a 1 entre A0 por todo esto que está aquí, ¿sale? En el caso de un condensador en el que los vapores se condensan en el exterior de los tubos, el coeficiente global de transferencia de calor está dado por la siguiente expresión. Aquí está, mira. Simplemente, ¿qué pasó aquí? Pues simplemente hicimos el cambio. Este que está
multiplicando, perdón, está dividiendo, pasa para acá multiplicando, y lo que está multiplicando pasa dividiendo. Hacemos el ajuste y nos queda de esta manera la expresión para el coeficiente global de transferencia de calor. Y bueno, este es el coeficiente de película del lado de la condensación, siempre va a ser ese que está ahí. ¿Cuál es el efecto de los gases no condensables? Si un gas no condensable está presente en los vapores de condensación, por ejemplo el aire, pues dificulta el proceso de transferencia de calor. El gas no condensable se acumula en la viscosidad de la superficie del condensado y el vapor de condensación tiene que difundirse a través de la película de gas. La presencia de esta resistencia a la difusión en el proceso de condensación disminuye la velocidad de condensación muy por debajo de un material puro, ¿sale? La presencia de alrededor del 1% por volumen de aire en los vapores de condensación puede reducir el coeficiente de transferencia de calor en un 60% de su valor sin aire. Por lo tanto, siempre se proporciona una salida de aire en casi todos los condensadores para eliminar el aire del sistema. Hay que tener mucho cuidado, el aire pues sí influye bastante en nuestro proceso. Si metemos aire, pues puede que todo salga mal, ¿no? Entonces, mucho cuidado cuando hay entrada de aire en tu sistema, ¿sale? Bueno, es todo por este video, espero que te haya gustado, nos estamos viendo en la próxima clase. Bye bye.